Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te motivo a que abras tu Biblia y te prepares para la cápsula de este día. Esto es Conectados con Dios, un espacio dedicado al estudio de la palabra. Y el tema de este día es Pedro escapa de la cárcel. Y la cita bíblica es Hechos 12 del 1 al 16. Y como siempre, te motivo a que saques tu Biblia. ¿Por qué? Porque es la única manera de aprender un poco más de Jesús. Vamos a Hechos 12, versículo 1. Vamos a ver qué encontramos ahí. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vamos a ver qué es lo que sucedió en este momento y por qué Pedro y Juan estaban encarcelados. Vamos a ver. Vamos a iniciar con qué estaba sucediendo en este momento en que Jacobo, en el versículo 1 al 5, aquí encontramos que Jacobo, hermano de Juan, es muerto a espada del rey Herodes. ¿Y qué sucedió aquí? Fíjense de que aquí este rey Herodes está justiciando a todos los seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? Aquí en este momento ya había pasado la muerte y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en este momento ellos estaban defendiendo la fe o estaban predicando la fe de lo que ellos habían visto. Pero este rey Herodes, de este rey Herodes que estamos hablando es el Herodes Agripa, hijo de Aristóbulo, nieto de Herodes el Grande. Y este Herodes el Grande, ¿quién era? ¿Se recuerdan que cuando Jesús nació, llegaron al templo los reyes que iban a visitar al niño que había nacido y que seguían la estrella? Entonces este Herodes les dice de que vayan y que averigüen el lugar exacto donde está ese niño, porque él quiere ir a adorarle. Eso era una gran mentira. Él lo que quería era eliminarlo, porque sabía de que estaba escrito de que iba a venir y iba a ser rey. Entonces él sabía de que el poder estaba ya en su momento de que se lo iban a quitar. Entonces este rey Herodes el Grande, de su descendencia viene, veamos que Herodes no es un nombre, es un título que usaron diferentes familias, que utilizaron las diferentes familias. Y en este momento estamos viendo al Herodes Agripa. Este Herodes Agripa, como vio de que estaban proclamando o enseñando el mensaje de Jesús, entonces decidió matar a Jacobo. Pero veamos algo muy interesante e importante en la vida de estos dos personajes. ¿Cuáles personajes? Jacobo, hermano de Juan, y aquí encontramos a Pedro. Pedro, aquel personaje que lo había negado 3 veces. Aquel personaje que le había dicho al Señor que él no se iba a apartar de él y que no lo iba a negar. Pues este personaje en este momento ya estaba encarcelado. Y este Herodes Agripa, lo que él buscaba era darle al pueblo una muerte. Ya había asesinado a Jacobo. Ahora era la oportunidad de Pedro. Pero veamos aquí algo muy interesante y muy importante en los hechos que ocurrieron en este momento. ¿Y cuáles son? Aquí ya este Pedro ya no era aquel que tenía miedo. Aquí ya su fe se había desarrollado. Él ya había comenzado a confiar en Jehová. Él sabía quién era Jesús. Él sabía quién era aquel personaje que estuvo con ellos en su momento. Él sabía quién era ese personaje con el que él caminó y hizo muchos milagros. En este momento él ya era un Pedro muy diferente. Ya no era un Pedro miedoso. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Vamos al versículo 2. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes
sin levadura. Pero este rey se quería congraciar con todos los judíos, eliminando a aquel seguidor o aquellos seguidores de Jesús, aquellos que proclamaban la verdadera palabra de Dios, aquellos que proclamaban y daban fe y eran testigos de algo que había sucedido, que era muy verdadero, era algo muy interesante, que ellos ya no negaban la fe, ellos estaban predicando algo que habían visto, algo que habían oído y algo que habían palpado. Y aquí nos surge la primera pregunta: ¿cómo estaba custodiado Pedro? Vamos al versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Aquí nos encontramos con la respuesta, que estaba custodiado por 4 grupos de 4 militares o 4 soldados y estaba encadenado. Miren qué interesante, Herodes se había asegurado de que este Pedro no podía escapar. Él lo que quería era quedar bien con el pueblo, a otra persona, en mostrarle de que él tenía el poder y de que a él nadie le podía venir a quitar el lugar. Él se había propuesto muchas cosas. Veamos aquí en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Aquí podemos ver de que Pedro estaba sumamente custodiado. Pedro no se podía escapar. Aquí vamos a encontrar muchos milagros que sucedieron en este momento, desde que él está preso hasta el momento de su salida. Y es bien interesante, aquí podemos ver la forma en que Dios desarrolla su plan en la vida de las personas. ¿Y de cuáles personas? De aquellos que verdaderamente creen en Él. Y vamos a encontrar una palabra muy interesante ahí. Vamos a seguir. Y nuestra segunda pregunta es: ¿qué estaba haciendo la iglesia mientras Pedro estaba encarcelado? Miren qué interesante. Miren qué interesante. Estas son las oraciones intercesoras, aquellas que las hacemos en grupo para ayudar a las demás personas que necesitan de esa oración. Clamar a Dios por esas personas que están en dificultades. Orar y pedirle a que se haga ante todo la voluntad de Él. No dejemos, esta es la palabra más interesante e importante en la vida de todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es que solo porque somos sus hijos se va a hacer lo que nosotros decimos. No. Si somos sus hijos, se va a hacer la voluntad de Él, no nuestra voluntad. Porque Dios obra cuando entregamos todas nuestras dificultades en manos de Él, porque Él sabe de que nosotros como humanos queremos lo contrario. Nosotros queremos que nuestras familias no se muevan de nuestra vida, que ellos permanezcan para siempre, que sean intocables, que ellos no tengan dificultades, que no se enfermen, que no les pase nada. Eso es lo que queremos nosotros por nuestra familia. Eso es lo que queremos como humanos. Pero aquí viene algo más importante. Lo que nosotros queremos no es mayor a lo que Dios quiere para todos nosotros. En este momento ponemos en manos de Dios todo lo que nos rodea, hasta nuestra vida. Señor, aquí estamos. Que se haga tu voluntad en nuestra vida como en la de aquellos que nos rodean. Y ahí Dios entra en acción. Recuerden que nosotros, nuestro deber más importante es enseñarle a la gente que crea en Él y que haga un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque este tema no es de solo yo creí, ya soy cristiano y soy salvo y voy para allá. No. La salvación nunca se pierde, pero nuestros cambios como hijos obedientes, tiene que haber un cambio. Y
puede ser un proceso, pero no lo alarguemos. Tratemos de comenzar ya a trabajar ese proceso de vida, ese cambio de actitud, porque el hijo que agrada a su padre es aquel que se porta bien, porque hasta la fecha un padre siempre quiere a sus hijos, ya sea malcriado o sea bueno, pero más agradado es el padre cuando su hijo es obediente y le obedece. Lo mismo es con Dios. Si tú y yo nos portamos bien y hacemos las cosas que a Él le agradan, ¿cuáles cosas son las que le agradan? Que busquemos de Él, que leamos su palabra, que vayamos en oración. ¿Por qué la oración? Porque es la forma de que nos comunicamos con Él. Es esa relación. La Biblia es para conocer qué es lo que quiere, qué es los ejemplos que nos ha dejado. Para eso es la Biblia, para aprender de Él. ¿Qué es los ejemplos que están ahí plasmados? Como es nuestro manual. Nosotros no podemos caminar sin el manual, porque si podemos caminar, pero como ciegos, porque vamos a lugares donde no es correcto ir. Entonces, nuestro deber como hijos de Dios es tener el manual y leerlo. Eso es lo importante. Congrégate, asiste a tu culto, participa, sirve, pero también no dejes de lado lo más importante, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí te alimentas mucho más. Y ahí es donde Dios habla contigo, porque descubre las cosas que Él te quiere decir. Y me va a decir, ¿pero cómo que me quiere decir? Sí, porque ahí están nuestros ejemplos. Hay ejemplos de miles de años que hasta la fecha siguen siendo los mismos ejemplos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Él nunca ha cambiado. Que se ha revelado cada vez, cada día. Se va revelando al hombre, se va revelando al humano. Cada día va de abajo hacia arriba. Él se revela. Pero ¿cómo se va a revelar? No es solo quedándonos en la casa sin leer su palabra, sin asistir a su culto, sin servirle. Porque recuerden que el pueblo de Israel, para eso lo sacó del cautiverio. Cuando ellos clamaron, lo sacó para que le sirvieran. Lo mismo nosotros. Nos sacó de la esclavitud. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Descubre tu talento, en qué puedes desarrollarlo y servirle a Él. Descúbrelo. Eso es lo más importante. Vamos al versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nuestra respuesta a la segunda pregunta es: la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Miren qué interesante, muy interesante esto, porque esta es una de tantas maneras en que podemos ayudar a todas las personas para que puedan salir de la dificultad. Y siempre recordarle: voy a orar por ti, pero tú tienes que hacer tu parte, porque yo no voy a orar y tú vas a andar en la calle o haciendo las cosas que no agradan a Dios, porque si no, esto no funciona. O sea, todos tenemos que estar en sintonía. ¿A qué? A Dios, dirigiendo nuestro clamor y nuestra alabanza y oración a Él. Y nuestra tercera pregunta: ¿qué milagros ocurren durante Pedro está encarcelado? Vamos a los versículos 6 al 10. Leamos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel. Miren, aquí en el versículo 7, aquí viene lo interesante. Cuando Dios dicta ya la sentencia, aquí ya no se detiene nada. El ángel ya estaba frente a Pedro. Estaba ya el ángel haciendo labor del plan que Dios lo había mandado a hacer. Ya aquí ya no había que alguien se opusiera ni nada. Aquí que
que Pedro salía. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Los primeros milagros. Las cadenas se cayeron. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. En el 10. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Vean qué interesante es esto. Aquí podemos ver que Pedro seguía al ángel, pero él se imaginaba de que él estaba dormido, que él solo estaba soñando de que ya lo estaban sacando. Él se imaginaba de que solo era un sueño, una visión. Pero lo más importante fue cuando ya estaba en la calle y el ángel se apartó de él. Ahí la presencia de Dios se había apartado de él y estaba solo en la calle y no se explicaba cómo es que había salido, porque estaba bien custodiado y nadie pudo levantar una mano para detenerlo. Y nos surge la cuarta pregunta. Después de ser liberado, ¿a dónde se dirigió Pedro? Vamos al versículo 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, en la que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Miren qué importante. Se dirigió a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y donde ellos estaban reunidos orando. Una oración de poder, una oración contestada, una oración que mueve el corazón de Dios. Pero es de ambas partes. Recuerden, aquí estaba la iglesia, pero Pedro, hay algo más importante. Pedro había pasado algo muy importante e interesante en la vida de él. Aquí podemos ver que la oración intercesora mueve la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Hablamos de la voluntad, que todo lo tenemos que poner en las manos de Él para que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas y aceptar lo que venga, porque si no aceptamos como nosotros lo queremos, estamos en problemas. Debemos de aceptar tal como Dios lo va a dictaminar. Ese es aceptar la voluntad de Dios. Nos surge otra pregunta. ¿Quién era la sierva que escuchó en la casa cuando llegó Pedro a tocar? Vamos al versículo 3. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Guarden este nombre, Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Vamos a primera de Pedro 5:7. Miren qué interesante lo que dice aquí. Esto es para que veamos y aceptemos la voluntad del Señor. Vamos desde el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El versículo 7. Aquí en el versículo 7 estamos aceptando la voluntad de Dios. Miren cómo está escrito. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Más que claro no puede estar ahí. En resumen, podemos ver por qué Dios permitió que Jacob muriera y por qué no permitió que Pedro muriera. Aquí podemos notar que Dios tiene planes
para cada uno de nosotros, así como Jacob, Pedro. Así es que, ¿quieres estar en los planes del Señor? Solo tienes que aceptar ese reto, aceptar la voluntad de Él, aceptar el reto de lo que Él te va a enviar a hacer. Aquí podemos repetir las palabras de Job en el capítulo 42 del versículo 1 al 5. Vamos a ver. Miren qué interesante. Aquí es un diálogo de Jehová con Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Aquí le está diciendo que Él es omnipotente, Él es todopoderoso y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí le está mostrando la omnisciencia, el conocimiento de todas las cosas. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Miren, esto es bien interesante, porque aquí Job le está diciendo a Jehová, él había hablado maravillas de él que él no comprendía y que había agarrado consejo sin entendimiento. Bien interesante esto, porque como cristianos nos vamos a solo lo que nos dice el predicador, a solo lo que va en el mensaje, pero nos olvidamos de tomar la Biblia. Entonces, aquí Job, cuando ya habla con Dios, ¿y cómo hablamos nosotros con Dios? Leyendo su palabra. Es la única manera, leyendo su palabra. Y le dice: oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. Palabra. Él nos está enseñando a través de su palabra. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo lo va a ver usted a Dios? Saque su Biblia, véalo, léalo, entiéndalo. Y no agarre la Biblia a leerla de pasta a pasta. Léala despacio. Sáquele, gócese en ella y va a aprender cada día más. Y Dios se revelar día a día. Pero si usted no lee su Biblia, no va a aprender nada. La única forma de conocer a Dios es buscando su palabra. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y para concluir, dice: escuche el Evangelio, no analice, disfrute la presencia de Dios en su vida y conozca el propósito de Dios en su vida. Y para terminar, como siempre les cito, segunda de Timoteo 3 del 16 al 17, para aprender como hijos de Dios, para conocer su palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, a redarguir, a corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el versículo para cada uno de los cristianos. Si tú quieres tener esa comunión con Dios, si tú quieres conocer el plan de Dios en tu vida, lee la palabra, estúdiala despacio, no es a la carrera. Dios te irá enseñando paso a paso muchas cosas importantes que Él quiere para ti y para mí en la vida. Nunca es tarde. Vuelve en amor a Él. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.